Quiero invitarles, hermanos, a buscar el libro de Efesios. En el capítulo número 5, versículo 22 en adelante. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 22 en adelante. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 22 en adelante. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 22 en adelante. Díganme cuando lo tengan. Amén. Amén. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 22. Este sí va a aparecer en su pantalla. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que ha sustentado y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Voy a continuar. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos ahora. Señor y Dios Padre, que estás en los cielos, por la fe en nuestro corazón, te damos gracias por esta tu palabra. Suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe en su exposición. Sé tú hablándonos, Señor, sé tú ministrándonos. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Hemos titulado este mensaje Mandamientos para la familia. Para ninguno de nosotros es un secreto que vivimos tiempos caracterizados por la anarquía, la falta de orden, la falta de disciplina, la falta de reconocimiento y sujeción a todo lo que es de buen orden, la falta y sujeción a todo lo que implica autoridad. Vivimos tiempos donde podríamos decir cada quien hace y vive como se le da su gana sin importarle nada. Nuestra generación carece de orden, carece de disciplina, carece de sentido de responsabilidad. Cuando miramos a nuestro mundo vemos que hay movimientos feministas que se levantan contra la autoridad y liderazgo de los hombres en todos los sentidos, aún dentro de la iglesia y dentro de la familia. Y esto, por supuesto, no honra a Dios. Por otro lado, hay también movimientos machistas que denigran el valor y el papel de la mujer y de los hijos en el hogar, en la familia y en la sociedad. Y esto tampoco agrada a Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra, descubrimos que nuestro Dios es un Dios de orden y que todo ha establecido dentro de un orden, y exige y demanda que este orden, estos roles, sean respetados, sean tomados en cuenta y puestos en práctica. Dios quiere familias en orden. Dios quiere familias felices. Dios quiere hogares sanos,
Pero para que hayan familias felices y hogares sanos, es necesario que cada miembro del hogar, y cuando hablo del hogar tengo en mente al esposo, la esposa e hijos, tome en cuenta los mandamientos que da Dios, las instrucciones que vienen del cielo, las instrucciones que vienen del Padre Celestial, y las hagan suyas y velen para no caer en la tentación de violarlos, y velen en oración para ponerlos por obras. Y ciertamente cuando tal cosa ocurre, podemos ver bendiciones. Eso no significa de que no van a venir crisis en la familia. Eso no significa que no van a venir crisis en el matrimonio o crisis con los hijos. No, las crisis siempre van a venir y siempre van a estar tocando a nuestras puertas. Pero cuando nosotros tomamos en cuenta los mandamientos de Dios, las enseñanzas de Dios en lo tocante a la familia, en lo tocante a los hijos, y los ponemos por práctica, créame que las crisis podrán ser rebasadas. Las tentaciones podrán ser vencidas. Y Dios terminará siendo glorificado al ver a la familia andando dentro del marco, dentro del plan, dentro de la voluntad de Dios. Amados hermanos, en esta porción de Efesios nosotros encontramos mandamientos para las mujeres casadas, mandamientos para los hombres, encontramos mandamientos para los hijos. Así que vamos a considerar estas tres áreas. Y es importante que en un mensaje como este, que es tan controversial, que es tan polémico, nosotros pongamos aparte, las ideas preconcebidas, las ideas del mundo, las ideas sociales, y hagamos nuestros los mandamientos de Dios. Y digo esto porque lo que vamos a ver a continuación en la Biblia choca directamente con el pensamiento del mundo actual. Y nosotros no somos llamados a vivir conforme a la gente de este siglo, sino que somos llamados a vivir conforme a los mandamientos divinos. ¿Y qué manda Dios? ¿Qué enseña Pablo? ¿Qué enseña la Biblia a la mujer casada? Bueno, esto es lo primero que dice. Capítulo 5, verso 22. Las casadas, ¿estén qué? Sujetas. Sujetas no es amarrada, en el sentido de marido agarra a tu mujer a la pata de la mesa y no. Sujeción no es eso. La Biblia manda que la mujer casada debe sujetarse al esposo. Cuando habla de sujeción está hablando de, el sentido es estar bajo la autoridad de, y en este caso bajo la autoridad del esposo. Es estar bajo la dirección, bajo el liderazgo del marido. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que estos no son mandamientos que se le ocurrieron al apóstol Pablo. Estos son mandamientos que vinieron de Dios, porque Pablo era un hombre que hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, no tomar en cuenta esto y actuar deliberadamente es violar la palabra de Dios. Eso significa que la mujer cristiana ha de trabajar en su vida espiritual para aprender a vivir en esta sujeción al esposo. Puede ser que sea difícil, puede ser que choque con tu temperamento, puede ser que choque con la educación que has recibido o con la manera que has vivido hasta ahora. Pero es importante que usted entienda que la forma de pensar, la educación y las costumbres de la sociedad tienen siempre que sujetarse a la voluntad de Dios. Por tanto, si la voluntad de Dios es que la mujer cristiana viva bajo el liderazgo de su esposo, en sujeción a su esposo, la mujer cristiana tiene que echar a un lado todo lo que hasta ese entonces ha evitado que esto ocurra en su vida, y en oración y en búsqueda de Dios y en el fortalecimiento del Espíritu, buscar cultivar en sí la sujeción al esposo. Amados hermanos, esto no es un orden inventado por la iglesia. Algunos oirán esto y quizás dirán, qué anticuado, qué fuera de moda. Eso es fundamentalismo religioso. Y aquí no se trata de lo que digas, pienses, creas
Se trata de lo que dice Dios. Y lo que dice Dios es claro. La mujer casada esté sujeta a su propio marido. Ahora, fíjense que el texto da una base, da un patrón para mirar de qué manera debe sujetarse. ¿Imitando a quién? Y no es imitando a otra persona que no sea Jesucristo. Dice, la casada esté sujeta a su propio marido como al Señor. Y la pregunta es, si usted es una mujer cristiana, usted es alguien que ha entendido que Jesús es Señor de su vida. Quiere decir que usted vive bajo la autoridad de Cristo, bajo el señorío de Cristo, sujeto a Cristo, porque de lo contrario usted es alguien que está viviendo en rebeldía. Alguien sujeto a Cristo es alguien que obedece a Cristo, alguien que considera el liderazgo de Cristo, que considera la opinión de Cristo, considera el liderazgo de Cristo y decide someterse a Cristo. Pues la Biblia enseña y manda que la casada esté sujeta a su esposo de la misma manera que se sujeta al Señor. Eso implica sujetarse al liderazgo, eso implica ver al esposo como Señor. Y alguno podrá decir, como Señor, sí, como Señor. Y cuando leamos Primera de Pedro, más tarde vamos a ver que Sara en la Biblia llamaba a su esposo Señor porque lo veía como autoridad. Y este es el orden establecido por Dios. Orden que no puede ser violado. Y escuche esto. No, el estar sujeta al esposo no significa que el esposo va a estar sin sujeción también. Porque el esposo a su vez debe de estar sujeto a Cristo. Y aún el mismo Cristo es alguien que no vive sin sujeción. Porque dice la Biblia que Cristo tiene a Dios por cabeza. Y Cristo es el ejemplo máximo de cómo vivir en sujeción. Dice la Biblia, Jesús mismo enseñó en determinadas ocasiones, yo no hablo por mi propia cuenta, hablo lo que oigo al Padre. Yo hago lo que el Padre hace. No he venido a hacer mi voluntad, sino que he venido a hacer la voluntad del Padre. Y estos son elementos que la mujer cristiana deben de hacerle pensar a la hora de cultivar en ella la sujeción al esposo. Efesios capítulo 5 da todas las directrices. Si usted va al versículo 24, amados hermanos, al versículo 23, perdón, dice la Biblia con toda claridad y da las razones. El marido es cabeza de la mujer. El marido fue establecido por Dios como autoridad. Ahora, autoridad no es una justificación para ser abusivo. Autoridad no es una justificación para denigrar a la mujer. Ser cabeza y autoridad implica responsabilidad. La responsabilidad de cuidar de ella, la responsabilidad de velar por ella, la responsabilidad de sustentarle a ella, la responsabilidad de guiarle en el Señor. Y luego vamos a ver esto en los mandamientos a los esposos. Porque muchas veces asumimos la posición de cabeza y de autoridad como un señorío total, represivo y abusivo. Y no se trata de eso. No se trata absolutamente, no se trata de eso. La Biblia es muy clara. El marido es cabeza de la mujer. Y vuelve a hacer la comparación. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. La pregunta es, ¿puede la iglesia pasar por encima de Cristo? ¿Puede la iglesia vivir sin sujeción a Cristo? ¿Puede la iglesia hacer lo que le dé la gana sin contar con Cristo? De hecho, hay iglesias que hacen esto y el caos llega. Porque cuando Cristo no es la cabeza de la iglesia perece. Cuando Cristo no es el que está dirigiendo la iglesia toma un rumbo equivocado. Pues no es de extrañarnos que Dios está comparando las autoridades que existen en la familia, los roles que existen en la familia, con el de la iglesia. Y enseña que de la misma manera que Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia toma rumbos equivocados cuando no vive sujeto a Cristo, está enseñando que cuando la esposa se levanta por cabeza del hogar, el hogar comienza a desmoronarse porque ya eso no es la voluntad de Dios.
Y estos conceptos pueden sonar anticuados ante la mente del hombre moderno, pero es una realidad bíblica que no podemos pasar por alto. No podemos olvidar que séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros no somos llamados a vivir conforme al mundo, sino conforme a la Biblia. Y si la Biblia enseña que la mujer cristiana debe vivir sujeta a la esposa, no debe de hacer otra cosa que esto. Que esto. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos. Y dice la Biblia con toda claridad, en todo. Alguno podrá decir, pero ¿qué machista es este pastor? No, yo no soy el machista. Y esto no es machismo. Porque la Biblia aquí no está enseñando a denigrar la figura de la mujer. La Biblia está enseñando a poner orden en la vida de la familia. Orden en la vida del hombre, orden en la vida de la mujer. Y digo en la vida del hombre porque hay hombres que lamentablemente por difíciles circunstancias ceden la autoridad a la esposa. Y hay esposas que se toman la autoridad, y las dos cosas. Y tanto el uno como el otro está fuera de lo mandado por Dios, fuera del orden bíblico. Yo quiero que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 3, al versículo 1. Y dice ahí el apóstol Pedro, porque esto es interesante, aquello lo enseñó Pablo, esto es lo que enseña Pedro. Y vamos a ver que hay colegio entre los apóstoles, ellos tienen el mismo concepto, tienen la misma enseñanza. Y nosotros somos llamados a vivir en el fundamento de los apóstoles, y esto dice Pedro. Asimismo vosotras, mujeres, y está más que claro, el mensaje va dirigido ¿a quién? A las mujeres. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Y el principio es este, sujeción, bajo autoridad, bajo el rol. Ahora, la razón por la cual la mujer debe sujetarse al esposo, porque el esposo ha sido establecido por Dios como cabeza. Y aclaro esto, hombre y mujer son iguales ante la presencia de Dios en naturaleza. El hombre no es mejor que la mujer no es mejor que el hombre. Porque en Cristo no hay ni varón ni mujer. A ambos los hizo ¿quién? Dios. A ambos los hizo Dios. Ahora, en roles, Dios sí estableció una diferencia. En roles sí hay una diferencia y está clara. El esposo ha sido establecido por Dios como cabeza. Fue Dios quien lo estableció, no fueron los hombres. No fueron los hombres. Por tanto, Dios debe de ser obedecido aún en esta área. Y la mujer cristiana debe cultivar esto en su vida. Y debe de buscarlo. A veces va a implicar doblegar la soberbia, el orgullo. Ahora déjeme decir algo más. El hecho de que el esposo sea cabeza no significa, perdón mi hermano, no significa de que la mujer carece de criterio, ni de que no debe de ser escuchada. No, porque si usted lee el versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Quiere decir que hombre y mujer cuando se someten a Dios en sus asuntos familiares, internamente van a buscar consenso para dar soluciones a sus crisis, a sus problemas y a sus decisiones. Pero siempre el hombre asumiendo su rol y la mujer el suyo. El hombre asumiendo su rol de cabeza, siendo, vamos a decir así, el embajador de la familia. La persona que da la cara, la persona que tiene la palabra final, la persona que actúa. Porque ese es el rol asignado por Dios. Pastor, y si se equivoca, ya Dios se encargará de corregirlo. Y si toma malas decisiones de manera manera, abusiva, ya Dios se encargará de corregirlo.
Ahora, ¿significa esto de que la mujer no debe emitir su criterio a su esposo? Sí, puede emitir su criterio a su esposo. En lo íntimo de la pareja, a puerta cerrada, yo considero que, y sobre todas las cosas a la luz de la palabra de Dios, pero siempre cada quien jugando su rol. El esposo ha sido establecido por Dios. Y esto quizás le pueda sonar raro. Y lo compara como alguien establecido como Salvador. Así como Cristo es Salvador para la iglesia. Mira el versículo. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y va a hacer una comparación. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. La iglesia cuerpo, Cristo cabeza. La iglesia el salvado, el hombre, Cristo el que salva. Bueno, pues el marido cabeza, la mujer cuerpo. La mujer la salvada, el hombre como el que salva. Y no hablo de salvación del alma, no me malinterprete. Estoy hablando como la figura que tiene que ir a proveer para la esposa, a cuidar para la esposa, a velar por la esposa, tener cuidado por la esposa y evidentemente el resto de la familia. En ese sentido, ¿qué hace Cristo como Salvador para la iglesia? No cuida, protege, provee, suple, dirige, etc. Pues ese es el papel del esposo también, como cabeza. Porque cabeza no es señorearse como un dictador, haciendo su voluntad, porque el hombre a su vez vive bajo la autoridad de Cristo. Por tanto, es el que ejecuta la voluntad de Cristo también en el hogar. Tiene la responsabilidad de ejecutar la voluntad de Cristo. Y aquí es donde están los mandamientos a los esposos. Porque es que la Biblia nunca toma partido hacia un solo lado, sino que la Biblia da instrucciones a todos, a todos. Y si es cierto que el esposo es cabeza, esa cabeza implica responsabilidades, también es cierto que le ha dado mandamientos. Y dice claramente en el verso 25, maridos, ¿qué deben de hacer? Amad a vuestras mujeres. Esto es interesante. El primer mandato dado por Dios al hombre, aunque Él es la cabeza, el primer mandato no es enseñorear. El primer mandato es ámala. Y es que hay una realidad: cuando el hombre de verdad ama a la esposa, no va a tener que reclamar la posición de cabeza, porque la va a tener por naturaleza. Porque no es algo que se va a necesitar reclamar. ¿Por qué nosotros reconocemos a Cristo como autoridad de nuestra vida? ¿Por qué le reconocemos como nuestra cabeza? ¿Por qué lo hacemos nuestro Señor? Porque Él nos amó primero. Porque Él dio a Jesús en la cruz. Y siendo que le amó, decidimos rendirle el control de nuestra vida a Él, porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando el esposo cristiano asume su rol de esposo tal y como Dios manda y decide amar de manera incondicional a la esposa, no va a tener que reclamar su posición de autoridad, porque la esposa lo va a respetar por lo que él hace por ella. La esposa lo va a respetar y le va a ver como autoridad por su entrega, por su amor primero, porque así como Dios nos amó primero, así el hombre debe de amar de manera extraordinaria. Amar a su esposa. Dice, como Cristo amó a la iglesia. Y la pregunta que surge es, ¿de qué manera amó Cristo a la iglesia, mis hermanos? ¿No lo amó de una manera incondicional? ¿Quiénes son la iglesia? ¿No somos nosotros? Con pecados, con errores, con nuestros altos y bajos, y aún así Él nos amó, nos perdonó, nos sigue amando, nos sigue perdonando, nos tolera, entra en relación con nosotros. Eso significa que nuestro amor a la esposa debe de ser incondicional. Ella va a cometer errores porque es pecadora, como también usted, y aún así tiene que seguir amándole.
amándola. Y tiene que llegar a la capacidad de hacer que el amor pase por alto las ofensas. Amar implica llegar a la capacidad de perdonar si ella se ha equivocado. Amar significa, en buena manera, a veces hasta ser tolerantes. Ahora, este amor no es solo de él para ella debe de hacer lo mismo. El amor de Cristo por su iglesia fue sacrificial. Cristo dio hasta su propia vida. Quiere decir que el amor del esposo por la esposa debe de ser también un amor, ¿qué? Sacrificial. Dios demanda que el hombre cristiano sea esa clase de marido que se sacrifica por la esposa, que lo da todo por su esposa, que se gasta por su esposa. Y este mensaje puede sonar anacrónico en medio de esta sociedad, pero es una realidad bíblica, que si el mundo escuchara y pusiera por obra, las cosas fueran completamente diferentes. Y no viviéramos en el caos en que estamos viviendo. Y no tuviéramos los desastres de familia que lamentablemente tenemos. Y muy probablemente muchos de ustedes ya han sido víctimas de haber ignorado quizás estos mandamientos. La buena noticia es que Dios sana y Dios restaura y Dios consuela. Pero si usted está en Cristo o está empezando a andar en Cristo, considere estas cosas. Lo pasado quizás ya no tenga remedio, no tenga solución, pero aprenda estas verdades para el futuro, para instruir a otros. Dice la Biblia que el marido debe amar a la mujer, así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. El hombre debe de estar dispuesto a entregarse aún a sí mismo por su esposa, dándole más valor a la vida de ella que a la de él. Y fíjense que cuando vamos a esta porción de la Biblia, a la mujer se le pide que se sujete, pero al hombre se le piden más cosas. Y esto es interesante. Lo más duro para la mujer es sujetarse. Por eso se le pide una sola cosa. ¿Es verdad? Lo más duro no es sujetarse. Dígame que usted, la esposa nunca ha querido coger al marido por el pescuezo. Pregúntale a mi esposa ayer. Es la realidad, es lo más difícil. ¿Y qué es lo más difícil para nosotros? Amar. ¿Sabe por qué? Porque la mujer es más pasional, el hombre es más carnal. El hombre es más duro, es la verdad. Si Cristo se entregó así, nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Sabes tú el impacto que vas a causar en la vida de tus hijos cuando ellos vean en ti obediencia a estas cosas? Aunque tú no lo creas, les vas a hacer la vida a ellos mucho más feliz. No solo porque va a haber orden en la casa, sino porque el día que ellos tengan su propia familia, van a desarrollar estos mismos patrones y no van a vivir como viven otros. ¿Saben ustedes cuánta gente del mundo cuya vida es un desastre matrimonialmente y familiarmente hablando, miran la vida de creyentes que han puesto esto en práctica y dicen, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo se logró? No porque eres el mejor, con mucha oración y sumisión a Dios, porque hay que orar mucho y someterse mucho a Dios para poder obedecer estas cosas, porque ninguna es fácil de obedecer. Y más cuando nosotros tenemos una naturaleza caída que es por naturaleza, valga la redundancia, soberbia. Y que siempre lo que quiere es levantarse y que nunca es propicia ni a la sujeción ni al amor. Dice la Biblia que el esposo debe de amar a la esposa como a su mismo cuerpo. O sea, como se cuida a sí mismo, cuidarla a ella. Ese es el sentido, no es en el sentido físico, porque si yo fuera a amar a mi esposa como cuido mi cuerpo, ella está embarcada por... Pues yo ni hago ejercicio, como me da la gana.
Porque aquí hay otros con el cuerpo peor que el mío. Es en el sentido ese espiritual. De la misma manera que tú te cuidas y velas por ti, debes de velar por ella. Quiere decir que el amor del hombre a la esposa no puede ser egoísta. Es un amor que da. No que se sienta para esperar recibir, es que toma acción para dar. Efesios 4:28 dice, perdón, y aquí queda Efesios 5:28, perdón. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y da la razón. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama. ¿Por qué? ¿Por qué se ama a sí mismo? Porque la Biblia enseña que cuando uno se une en matrimonio, los dos vienen a ser ¿qué? Una sola carne. Entonces el esposo cristiano debe de entender que cuando tú haces algo que agrede a tu esposa, te estás agrediendo a ti mismo. Cuando haces algo que compromete la integridad de tu esposa, estás comprometiendo la tuya misma. Igual la mujer. Porque años atrás, el que era adúltero por excelencia era el hombre. Ahora ya aquí no hay distinción. Igual la mujer, cuando usted agrede o atenta con la integridad de tu esposo, estás atentando contra la tuya. Se da cuenta que cuando usted medita en estas cosas, la Biblia opta porque tanto el hombre como la mujer se tengan el uno al otro en estado de dignidad. Lamentablemente a veces el pecado toma el control de la vida de la persona. Lamentablemente hay personas que no conocen a Cristo y no tienen estos mandamientos. Y su familia termina en un auténtico caos por causa de el libertinaje, el adulterio, la fornicación. Y esto termina en una condición triste que da deseos de llorar. La buena noticia es que cuando una persona así viene a los pies de Jesucristo, Jesucristo perdona, Jesucristo sana las heridas y Jesucristo restaura todo. Aunque queden marcas y consecuencias, porque las marcas y las consecuencias van a quedar. Es importante que entendamos que tanto el hombre como la mujer, cuando ponen todos sus asuntos matrimoniales en las manos de Dios, van a encontrar solución. Van a encontrar solución. O van a encontrar restauración o sanidad. O sanidad. El esposo debe de amar a su esposa sin aborrecimiento. Sin aborrecimiento. Dice el versículo 29 de Efesios 5. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, sin aborrecimiento. Y es lamentable que hayan esposos que aborrezcan a la esposa. Y al revés también. Esta vieja chancluda. O que desprecia. Okay. Para mí, cuando un hombre llega a esta posición, eso lo que me dice es que es alguien muy miserable. Es alguien muy miserable. Y es lamentable que a veces hay cristianos o llamados cristianos que hacen estas cosas. Entendamos, amados hermanos, en el caso del hombre cristiano, Dios nos ha llamado a tener a nuestra esposa en dignidad, en reconocimiento, porque lo opuesto al aborrecimiento es el reconocimiento, en honra. En otras palabras, que sea la reina del hogar, la persona mejor atendida, la persona mejor cuidada. Y esto y la posición de cabeza es precisamente para estas cosas. Porque dice la palabra de Dios ahí con toda claridad en el verso 29.
porque nadie aborreció jamás su carne, sino que lo sustenta. Quiere decir que el esposo tiene la responsabilidad de sustentar el hogar. La cuida, tiene la responsabilidad de cuidar de la esposa. De la misma manera que Cristo hizo con la iglesia, a imitación de Cristo. A imitación de Cristo. Hasta el último momento. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Por eso cuando hacemos el voto matrimonial, es importante que nosotros al hacer los votos matrimoniales en una ceremonia, lo hagamos consciente de lo que estamos haciendo. Y pareja cristiana, cuando usted tenga conflicto o deseos de escapar, o cuando esté faltando alguna de las cosas, yo le animo a que usted mire a su anillo de bodas y recuerde que usted prometió en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Esto está dado para eso, para que usted lo recuerde. Está dado para que usted lo recuerde. ¿Por qué se hace circular? Para mostrar que el amor es infinito. ¿Por qué de un material precioso? Para mostrar que es de valor. Cuando usted no dignifica a la mujer, usted pierde valor como hombre. Cuando la mujer no dignifica a su esposo, pierde valor como mujer. Cuando el hombre denigra a la mujer, pierde valor como hombre. Tiene que ser sustento. Quiere decir que el hombre tiene que ser sabio y buen mayordomo de los bienes que posee, para que en su hogar no haya carencias. Tiene que ser buen administrador para que en su casa haya al menos lo básico. No puede ser alguien que despilfarra o malgasta. Es una irresponsabilidad del hombre que coge el cheque y enseguida va para la cantina y no le importa si se han pagado los biles o no. Ese no es el modelo dado por Dios para nosotros. Ahí es donde tienes que ser cabeza. Porque es muy fácil decir en mi casa mando yo. Y no se trata de decir en mi casa mando yo. Se trata de ser un hombre con dignidad. Que provee, que cuida, que ama, que dirige su hogar en el temor a Dios, con responsabilidad. Es responsabilidad del hombre también instruir por la palabra a la esposa, discipular, ser el sacerdote, el pastor del hogar. Nosotros hoy en día hemos dejado toda la educación familiar en manos de la iglesia. Los niños aprenden en la escuela dominical en la iglesia, el discipulado en la iglesia. Y es bueno que aprendan en la iglesia, pero es mejor que aprendan en el hogar, en el culto día a día, donde el esposo instruye a la esposa y a los hijos por la palabra de Dios. Eso dice Efesios 5:26. Léalo ahí. Dice, para santificarla. ¿A quién? A la mujer. Santificarla, apartarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está. O sea, el hombre asume el rol de, por la palabra de Dios, santificar su hogar. ¿Y cómo lo hace? Estudiando la escritura con la familia e implementando los mandamientos de Dios en el hogar. Otro texto de la Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hombre cristiano, es tu deber y es tu responsabilidad como cabeza del hogar tomar la palabra de Dios y enseñarla a tu familia.
Fíjense si esto es así, que en la Biblia dice que las mujeres no deben enseñar en la congregación ni hacer preguntas, y la razón que da Pablo es que ellas tienen a su esposo, a los cuales deben preguntar en casa. Claro, esto está en un contexto cultural muy diferente al nuestro, pero está el principio ese. Oye, alguna hermana podría decir, ¿por qué le voy a preguntar al ñame este? Que no sabe ni dónde está Juan 3:16. Bueno, quizás pueda pensar eso, y es lamentable que tu esposo sea un ñame y no sepa dónde está Juan 3:16 porque no estudia la Biblia. Bueno, pues te toca, mujer cristiana, obrar de tal manera que lo guíes para que él asuma ese rol. En el argot popular cubano, ñame es bruto, persona sin capacidad o alto coeficiente de inteligencia. No sé cómo la habrán traducido en inglés la palabra ñame, pero bueno. A donde quiero llegar es a este punto. Miren, nos estamos riendo, pero la gran realidad, ¿por qué nuestros hijos a veces llegan a la adolescencia y se apartan? Porque no instruimos en casa. ¿Por qué a veces el hogar está patas arriba? Porque no implementamos la escritura y nos limitamos a alimentarnos solamente cuando venimos al templo. Y eso es que después que almuerce se me olvidó la mitad de las cosas que dijo el pastor. Pero si usted como familia está ahí velando que haya devocional en su casa, y ella está mi esposa que no me va a dejar mentir, a cada rato la cojo y le digo, ¿qué estás estudiando? No, me leí Mateo. ¿Qué leíste? ¿Qué aprendiste? Y a los niños hay que darle doctrina desde pequeños, no importa la edad, y enseñarles y a orar desde pequeños. Quizás no entiendan lo que están haciendo, pero van creciendo con esos principios en sus vidas. Instruye al niño en su camino, dice la Biblia, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ello. Pues es el rol del esposo guiar la educación del hogar. Tomar su palabra y la Biblia y enseñar. Esto implica sacrificio. ¿Qué sacrificio implica? El estudiar primero. Me tengo que preparar para dar la enseñanza a mi familia. Hombre cristiano, ¿estás orando con tu esposa? ¿Estás leyendo la Biblia con ella? ¿Compartes temas espirituales? ¿Estás instruyendo a tus hijos, tus nietos en la palabra? ¿Le estás transmitiendo principios de vida cristianos? Si no lo estás haciendo, es tiempo de que cambies esa forma de ser. Bueno, pastor, ya mis hijos son viejos y bien grandes y ya viven hasta solos y están casados. No importa. Tu rol de padre no va a terminar nunca. Eso significa que siempre vas a tener que ser escuchado. Así que aunque tengan 1000 años tus hijos y usted 1002, usted puede decirle, y siempre hay algo que enseñar y algo que transmitir. A veces es un simple voy a orar por esto, pero recuerda que Dios dice. El resto ya es de Dios y de ellos. Pero me explico lo que quiero decir. Créame que cuando asumimos estos roles en nuestra vida, hombre cristiano, cuando asumes este rol pastoral en tu hogar, tú vas a ser una cabeza que se respeta. No alguien de puro título. Y este es el tipo de esposo cristiano que Dios quiere que tú seas. O llegues a ser. Mira que ella lo está apoyando y todo. Porque así es. Yo quiero que consideremos 1 Timoteo 2:11, mis hermanos. Dice 1 Timoteo 2:11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Claro está, como dije anteriormente. ¿Por qué da este mandamiento? Porque hay otro texto donde dice, y pregunta a su esposo en casa. Porque en la iglesia primitiva, el hombre tenía el rol de ser el maestro del hogar. En la iglesia primitiva no había escuela dominical, ni había clases de niños. ¿Sabe quién era el maestro de los niños en la escuela, en la iglesia primitiva? El padre, que cogía a la familia y la instruía. De hecho, les voy a decir algo para los que son padres o están casados. Acaba de salir una Biblia de estudio que se llama Biblia de Estudio
reformada, así se llama, reformada, donde tiene en cada texto una guía para para el estudio familiar, para la devoción familiar. Está buenísima, búsquenla, búsquenla. Se llama así Biblia Reformado. No es que se reformó para ser más popular. Reformado viene de la Reforma Protestante, es de doctrina protestante, es lo que significa. Bien, entonces hay algo más. Fíjese, el hombre debe de hacer estas cosas porque debe perseguir algo: que su esposa sea conservada en estado de santidad. Dice Efesios 5:26, para santificarla habiéndola purificado, para que sea hallada en gloriosa piedad que traiga honra al esposo, al matrimonio y a la familia. Dice, para que su esposa no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa. Y cuando mancha y arruga no es corre a comprarle crema y pagarle una cirugía para que se arregle la cara. No, no es eso. Está hablando de mancha y arruga del corazón, del alma, para que haya pureza en el hogar. A veces el pecado nos lleva a cometer errores. Los errores nos llevan a la pérdida del hogar, del matrimonio y la familia. Ese quizás pueda ser su caso, pero déjeme decirle algo. Mire estos principios y no se condene, más bien busque lanzarse en ellos y adoptarlos como modelo de vida, y usted va a ver cómo viene sanidad a su vida y restauración. El esposo debe darle honor a la esposa. Dice 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, porque hay que ser sabio para vivir con la mujer también. Lo dice la Biblia. Bulla, ¿qué pasa? No lo dice ahí, mi hermano. ¿Verdad que sí? Me va a la clara. Es como se ríe. Viviendo con ella sabiamente. ¿Dando qué? Honor. Dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, porque ella va al mismo cielo que vas tú, ¿sabes? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo, porque cuando la mujer no es honrada por el esposo, Dios no va a oír tu oración. Es un estorbo. Dije, mire. Ahora, todo esto aplica al revés también, déjenme les digo. Aclaro. Hay mujeres que tienen que vivir sabiamente con el marido también. ¿Por qué estas cosas? Bueno, porque ella por naturaleza es más frágil y hay que ser tratada con delicadeza, porque ella es coheredera de la gracia. Y quiero ahora, viendo este asunto, habiendo terminado con los mandamientos a los esposos, la Biblia salta y empieza a hablar a los hijos. Mira el capítulo 6, verso 1. Hijos. Hijos. ¿Los jóvenes están aquí, sí o no? Es bueno, hay muchos hijos aquí. Y hay una bola de viejos que se creen jóvenes también. Hijos. ¿Qué nos dicen los hijos? Déjenme decir, ¿alguno de ustedes no es hijo? Quiere decir que el mandamiento es para todos. Obedecer. Ahora, mire que la Biblia hace esta salvedad: en el Señor a vuestros padres. La obediencia en el Señor. ¿Por qué? Porque si el padre quiere obligarte a hacer algo, te manda a hacer algo que es contrario a la ley de Dios, usted es llamado a obedecer primero a Dios que a su padre. Jesús dijo que el que no deje padre o madre, hijo y esposo por cuenta de mí, no es digno de mí. Y lo mismo implica entre el hombre y la mujer. El esposo no tiene la autoridad ni el derecho de obligar a su esposa a hacer algo contrario a la palabra de Dios y viceversa. En estas situaciones es menester obedecer siempre primero a ¿quién? A Dios. Pero siempre que las demandas del padre sea dentro del marco de las cosas de Dios o dentro de la aceptación divina, es responsabilidad del hijo obedecer a ¿quién? A su padre.
Obedecer a su padre. Y para que haya obediencia al padre tiene que haber disciplina. Tiene que haber educación. Tiene que haber disciplina tanto del padre como del hijo. Porque si un padre no enseña orden y disciplina, ahí no va a haber absolutamente nada. Entonces, amados hermanos, con esto vamos viendo que Dios le da orden a la familia. Dios quiere que tu familia viva en orden. Dios quiere que tus hijos tengan reglas, tengan orden. Dios quiere que tú seas fiel a esas reglas y a ese orden. Y una de las cosas que Dios demanda que se le enseñen a los hijos es obediencia al Padre. ¿Y cómo necesitamos eso en estos tiempos? Porque los hijos cada vez son más rebeldes. ¿Pero por qué los hijos son cada vez más rebeldes? Probablemente porque los padres sean cada vez más abandonados. Y quizás no nos gusta escuchar estas cosas, pero es la realidad. Le hemos entregado la educación de nuestros hijos a todo el mundo. A todo el mundo. Le hemos dado la educación de nuestros hijos al sistema escolar. Un sistema que está corrompido. Un sistema que es ateo. Un sistema que es inmoral. Un sistema que no teme a Dios. Un sistema que va en contra de los mandamientos divinos. Un sistema que incluso está relacionado con lo pagano. Porque sí, el niño no puede hablar de Cristo, pero sí se puede hablar de Santa Claus. Y no se puede hablar de Cristo, pero sí se puede hablar de Halloween. Yo les conté a ustedes lo que pasó con mi hijo Aarón, que la maestra le dijo que no podía orar. Él bajó su cabeza y oró porque le dio su gana. Me vino a regañar y le dijo no. Y lo va a seguir haciendo. Y así estamos. ¿Pero por qué estamos así? No hay mucho, yo le di 2 nalgadas a uno de mis hijos, no recuerdo cuál de ellos. Porque se estaba portando mal en el mercado. Le había dicho ya como 3 o 4 veces, contrólate. Y me dice un señor, te voy a llamar a 911. Digo, llámelo. Ni tú, ni la policía, ni nadie me puede prohibir a mí que yo le ponga orden a mi hijo. Usted lo que es un fresco. Aquí la policía no se va a llevar a nadie porque usted corrija a su hijo como Dios manda. Y yo no estoy hablando de abuso, ni estoy hablando de maltrato, ni de pegar por donde quiera. No me malinterprete. La Biblia dice con vara, y la Biblia no se equivoca, y la vara va por donde va. Para eso Dios creó las nalgas. Sí. En su momento, bien dado, lo lleva, mis hermanos. Dice la Biblia que el hijo necio es vergüenza de su padre. Yo no estoy hablando aquí, y no me malinterpreten, yo no estoy hablando de aquí de que por cualquier cosa, una paliza. Ni por donde quiera, no estoy hablando de eso. ¿Cuándo lo lleva? En su momento, después de haber corrido las millas necesarias. Yo, en mi caso muy particular, yo tengo un conteo. 1, 2, 3, el 4. Pero ¿por qué vivimos en tanto desorden? Porque no hemos aprendido a poner disciplina, no hemos enseñado a respetar. ¿Por qué las generaciones de atrás, de nosotros, cuando el papá o la mamá decía esto, era eso y punto? ¿Por qué? ¿Quiénes se dan cuenta? Y a veces decimos, ¿qué muchacho tan mal criado? Y es verdad, mal criado. Tú lo criaste mal. Son realidades, mis hermanos. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Dice que obedecer al Padre es justo. 2. El hijo debe de honrar al padre y a la madre. Esto trae promesa. Según el verso 3 dice que cuando esto se hace, te va a ir bien. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida. Vosotros padres, porque fíjense, aquí la cuestión
A ver, dejen al niño, atiendan acá. El niño llora porque es su naturaleza. Dejen al niño, atiendan acá. Fíjense qué interesante esto. En una sociedad donde al niño no se le daba ningún valor, Dios dignifica también la vida del niño y le da valor a los niños. Vosotros padres, ¿qué dice? No provoques a ira a vuestros hijos, porque a veces los padres hacen cosas injustas y actúan mal para con sus hijos, y eso va acumulando, ¿qué cosa? Rencores en el hijo, ira. Y esto es duro, sobre todo para nosotros. No provoques a ira a vuestros hijos, más bien dice, criadlos y dad dos cosas: disciplina y ¿qué? Y amonestación. Amonestar es decir, hablar. Disciplina y conversa. Disciplina y conversa. Entonces, vemos que ciertamente la Biblia da mandamiento al hombre, mandamiento a la mujer, mandamiento al padre, mandamiento a ¿quién? A los hijos. Si estas cosas las hacemos nuestras, vamos a desarrollar modelos bíblicos y vamos a ver la bendición de Dios obrar. Vamos a verla. Aplicar algunas de estas cosas puede ser controversial, puede ser dura, puede ir en contra de la corriente, puede ser visto quizás como difícil, puede ser doloroso, porque disciplinar nunca es agradable, pero lo que sí siempre va a ser es conveniente y de bendición. Señor, gracias por tu palabra, la Biblia. Rogamos en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes, Padre, para tomar en cuenta tus consejos y tus verdades y aplicarlas a nuestra vida. Sabemos que muchas veces te fallamos y de muchas maneras, y rogamos tu perdón. También sabemos que lamentablemente por causa del pecado muchos han perdido la familia, han perdido el matrimonio. A estas personas te ruego, Señor, sánales, cúrales, restáurales. Y a los que estamos educando, o a los que ya han educado, danos sabiduría para conducirnos siempre en temor a ti y en obediencia. Danos tu bendición, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar. En Cristo. Amén. Semana que viene vamos a estar hablando de las relaciones entre el jefe de trabajo y usted. Así que, puesto de pie, cantamos la última alabanza y somos despedidos.